Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este episodio 2 de la serie Pre-Departure Briefing, en donde conversaremos brevemente acerca de aspectos básicos en el diseño de aeronaves hipersónicas, como la que pretende construir la empresa Hermeus y que a futuro pudiera convertirse en una alternativa de transporte aéreo presidencial para los Estados Unidos. Pues bueno, el diseño de una aeronave capaz de volar a Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, que es donde oficialmente inicia el régimen conocido como hipersónico, es algo que presenta grandes desafíos aerodinámicos. Entre ellos, el principal es probablemente la tremenda resistencia al avance que genera la onda de choque, que a estas velocidades tan extremas es muy poderosa. Es un fenómeno que se le conoce como wave drag o resistencia por la onda de choque. Ya hablábamos en el capítulo 1 de la onda de choque y la describíamos como una onda de presión de forma cónica que se forma al frente de las aeronaves que van a velocidad supersónica. Es básicamente una especie de cortina. Una cortina conformada únicamente por moléculas de aire comprimidas. Moléculas de aire amontonadas, apretadas, acumuladas al frente de la aeronave que definitivamente dificultan su avance. Para entender mejor a la onda de choque, pensemos de manera inicial en una aeronave subsónica. Aeronave subsónica quiere decir que va más lento que la velocidad del sonido. Bueno, pues esta aeronave va generando ruido, va generando sonido, y estas ondas del sonido se expanden hacia todos lados, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. Lo más importante son las ondas de sonido que se proyectan hacia el frente de la aeronave. Evidentemente van adelante de la aeronave porque el sonido es más rápido que esta aeronave subsónica. Esta aeronave probablemente va a Mach.8 y las ondas del sonido pues van a esa velocidad, a Mach 1, más rápido. Por lo tanto, tienen la oportunidad de adelantarse ligeramente al avance de la aeronave. Y estas ondas de sonido trabajan como una especie de escudo. Un escudo que golpea y perturba de manera inicial a las moléculas de aire con las que se va a enfrentar la aeronave. Inicialmente chocan en las ondas de sonido, en las ondas de presión que se van generando y son desviadas estas moléculas de aire un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, hacia los lados, antes de impactar directo con la parte frontal de la aeronave. Y este fenómeno ayuda de manera ligera, pero ayuda a reducir la resistencia al avance, cosa que no sucede en el diseño hipersónico. En el diseño hipersónico tenemos una aeronave que va a mucho más velocidad, va a Mach 5. Mach 5 en atmósfera estándar 15 grados Celsius son aproximadamente 3.300 nudos. Pues a esta velocidad, las ondas del sonido no pueden adelantarse a la aeronave, no pueden proyectarse hacia el frente, ya que la aeronave va mucho más rápido que el sonido. Entonces las ondas de sonido en el momento que se generan se rezagan, inmediatamente se retrasan. Por lo tanto, todas las moléculas de aire que van a impactar a la aeronave llegan directamente y se impactan en la parte frontal de la aeronave. Ahí se acumulan, se aprietan y se comprimen y generan una tremenda, un apretamiento, una acumulación de moléculas que generan justamente este fenómeno que conocemos como wave drag o resistencia por la onda de choque. Es justamente esta razón por la cual las aeronaves hipersónicas normalmente tienen una relación L sobre D muy baja. La relación L sobre D se presenta matemáticamente como un cociente, una división L entre D. Y es probablemente el parámetro que para muchos autores representa o es el más representativo de la eficiencia aerodinámica. Como les digo, es una división L entre D. Por eso se llama la relación L sobre D. Y en un diseño óptimo buscamos que la L, que significa lift o sustentación, sea un valor alto. La sustentación es un factor muy importante. Las alas generan la sustentación que permite que la aeronave se sostenga en el aire.
Entonces nos interesa tener una L o un lift preferentemente alto. Pero en el denominador de la relación L sobre D tenemos el drag. El drag es la resistencia al avance. La resistencia al avance es la resistencia que genera cualquier fluido a que un vehículo se desplace a través de él. No se puede eliminar. Todos los vehículos o todos los objetos que vayan a través del aire o que vayan a través del agua tienen resistencia al avance. Y no lo podemos eliminar, pero la podemos reducir mucho con un buen diseño aerodinámico. Entonces la intención es que la D tenga un valor muy bajo. Si tenemos éxito en nuestro diseño, tendremos una L con un valor alto y una D con un valor bajo. Y al dividir L entre D nos dará un resultado alto, lo cual indicará buena eficiencia aerodinámica, una relación L sobre D alta. Si por el contrario fracasamos y nuestro diseño resulta con poco lift, poca L y mucho drag, mucha resistencia al avance, pues nos dará un resultado bajo. La relación L sobre D será muy baja y eso quiere decir que nuestra eficiencia aerodinámica también es muy pobre. Porque por tener un punto de comparación. Normalmente un jet comercial, vamos a decir un Boeing, un Airbus, un Embraer, tienen relaciones L sobre D que fluctúan alrededor de 16, 17 o 18 unidades, mientras que los jets hipersónicos siempre tienen relaciones L sobre D muy bajas, alrededor de 5 o 6 unidades. La razón de esto es que los diseños hipersónicos siempre tienen mucho drag, por el wave drag, es decir, por la onda de choque y por la fricción también, que a estas velocidades la fricción es muy intensa. Entonces vamos normalmente a darnos cuenta que los diseños hipersónicos no se apegan mucho a lo que son los diseños de aeronaves convencionales. Vamos a decir un fuselaje tubular, las alas y los estabilizadores empotrados en las partes laterales del fuselaje y los motores en posiciones exteriores, ya sea por debajo de las alas o junto al fuselaje. No, sino que el diseño hipersónico más bien lo que busca es lo que se conoce como diseño estructural integrado. El diseño estructural integrado es donde el fuselaje, las alas y el alojamiento para la planta propulsiva conforman una sola pieza. Una sola pieza con un diseño muy especial, principalmente enfocado en la reducción de resistencia al avance. Preferentemente estos diseños tienen una nariz, la parte frontal de la aeronave, en forma cónica, un cono muy puntiagudo, lo cual ayuda a reducir esa resistencia al avance. El grosor de las alas es muy reducido, los bordes de ataque son muy delgados, incluso me atrevería yo a decir que los bordes de ataque de estos diseños hipersónicos serían prácticamente afilados, afilados casi como una navaja. El borde de ataque redondeado que conocemos, que es muy popular y muy útil en aviación subsónica, no serviría, no tendría ninguna aplicación en el diseño hipersónico porque también sería generador de resistencia al avance. Entonces serían muy delgados, casi afilados. Bueno, ha habido algunos casos en los cuales mecánicos de aviación que están trabajando en aviones militares supersónicos han sufrido severos cortes en el abdomen o en los brazos cuando accidentalmente se acercan al borde de ataque de las alas. Entonces, así de afilados pueden llegar a ser. En general, la forma de toda la aeronave tendría un flechado muy importante, nuevamente por esa misma razón, la reducción de la resistencia al avance. Un flechado muy importante que nos llevaría muy probablemente a la conformación de un tipo de ala que le llaman planiforme en delta. El planiforme en delta es básicamente que las alas parecen un triángulo. Este tipo de diseño de ala es pues prácticamente el óptimo para el vuelo de alta velocidad,
porque a pesar de que tiene poca superficie alar, nos ayuda mucho a reducir toda el área frontal de la aeronave. El área frontal de la aeronave consiste en todos los elementos que tienen impacto directo con el viento. Los bordes de ataque de las alas, digamos probablemente el parabrisas, la nariz de la aeronave. Entonces, este tipo de diseño con un planiforme en delta nos ayuda a reducir el área frontal. Es probable que encuentren ustedes algunos diseños de aeronaves hipersónicas que tienen ala recta y esto llama la atención. Sin embargo, son alas rectas que normalmente tienen un aspect ratio muy bajo. El aspect ratio, les recuerdo, que es básicamente la relación o la proporción que hay entre la envergadura y la cuerda del ala. Cuando decimos que estas aeronaves tienen un aspect ratio bajo, nos referimos a que lateralmente las alas tienen una longitud corta y longitudinalmente es más prolongada. Esto nos lleva a que esta aeronave pueda tener mayor velocidad. Aeronaves que tienen un aspect ratio muy alto es porque sus alas lateralmente son muy prolongadas y longitudinalmente son muy cortas. A esto le llamaríamos alto aspect ratio. Sin embargo, una aeronave de alto aspect ratio normalmente es una aeronave diseñada con intenciones de buenas características de planeo, no características de alta velocidad. Y evidentemente en el vuelo hipersónico no nos interesa tanto el planeo, nos interesa la alta velocidad. Por lo tanto, si llegan a ver algún diseño con alas rectas, pues bueno, verán que es un aspect ratio en realidad bastante corto, bastante bajo. Bueno, y las superficies de control. Las superficies de control son interesantes también. Imaginemos el diseño que inicialmente comentamos. Las alas en tipo triángulo, es decir, el planiforme tipo delta. En la parte trasera tendría unas superficies de control que se les llama elevons, porque son la combinación entre elevator y aileron, cuyas palabras forman la palabra elevon. Los elevons son interesantes. Si se mueven simultáneamente hacia arriba o hacia abajo, nos permiten el control de pitch, el control de cabeceo. Cabeceo es nariz arriba, nariz abajo. Sin embargo, si estos elevons se mueven diferencialmente, hacia arriba y hacia abajo, nos permiten el control de alabeo o banqueo, es decir, el control lateral de la aeronave para efectuar virajes. Adicionalmente, estas aeronaves es muy común que para tener una mayor estabilidad direccional tienen doble estabilizador vertical. Este doble estabilizador vertical también le da más autoridad a la función del timón direccional, es decir, del rudder. Tiene más autoridad y evidentemente la aeronave es más fácil de controlar. Por otro lado, hay que recordar que estas aeronaves tienen una característica sumamente importante. El fuselaje tiene importantísimas contribuciones a la sustentación. Sí, el fuselaje. El fuselaje está diseñado de manera que contribuya con las alas a la sustentación, porque hay que recordar que en el vuelo hipersónico prácticamente toda la sustentación se va a dar por el impacto del viento en la superficie inferior de la aeronave. El impacto del viento en la superficie inferior y el cambio de momentum que esto genera, manteniendo la aeronave en vuelo de crucero con una actitud normal, vamos a decir, de 3 o de 4 grados de ángulo de ataque. Esto es muy similar a llevar la mano afuera de un automóvil en movimiento. Se siente como el viento tiende a elevar la mano, pues este es el principal fenómeno de sustentación que se da en aeronaves hipersónicas. Otros fenómenos que conocemos, principios físicos que explican la sustentación en vuelo subsónico, no son aplicables en vuelo hipersónico. Entonces, por eso van algunas veces a encontrar diseños que tienen fuselajes un tanto extraños. Algunos de ellos, incluso, la parte delantera de la aeronave es una especie de rampa descendente que termina
al frente con una especie como de borde de ataque de ala y que se continúa justamente a derecha e izquierda hacia la conformación de ambas alas, derecha e izquierda. Entonces, el diseño del fuselaje también es muy importante. Y evidentemente este tipo de aeronave hipersónica no podría volar a las altitudes que lo hacen los jets comerciales comunes y corrientes, 30 o 40 mil pies. A esas altitudes la densidad todavía es suficiente como para que una velocidad hipersónica se genere una presión dinámica sobre la estructura de la aeronave que sería capaz de destruirla. Más bien una aeronave hipersónica tiene que volar mucho más alto, en promedio 95 mil pies. 95 mil pies donde la densidad se ha reducido lo suficiente como para que la presión dinámica generada por el mismo viento no sea capaz de dañar a la estructura. Pues bueno, son algunas características interesantes acerca del diseño aerodinámico de este tipo de aviones hipersónicos. Sin embargo, me gustaría mencionar un concepto adicional que se conoce como compression lift, que es muy útil también en el diseño de este tipo de aeronaves. El compression lift tiene que ver nuevamente con la onda de choque. Recordamos algunas características de la onda de choque. La onda de choque es una zona de compresión de aire donde inicialmente se presenta una presión alta. Después, hacia la parte trasera, se va a reducir un poco esta onda de choque, o esta presión más bien. La presión sube, luego baja un poco y luego se incrementa un poco. Su gráfica tendría una forma como de N, y hay quienes le llaman la onda N, por justamente la forma de su gráfica. Bueno, pues resulta que entre más rápido va un avión hipersónico, el cono de la onda de choque que se forma frente a la aeronave se va adelgazando, obviamente porque cada vez va más rápido el avión. Y la parte inferior de la onda de choque se va acercando a la superficie inferior del avión. Y llega un momento en que se acerca tanto que la aeronave puede empezar a sentir los efectos de la zona de alta presión, la zona inicial de esta onda de choque. Se puede apoyar en ella y esto le puede ayudar a generar un poco más de sustentación. En base a esto incluso han surgido algunos diseños hipersónicos que les llaman wave riders. Los wave riders o deslizadores en la onda de choque. Estos deslizadores en la onda de choque tienen una característica interesante. El borde de ataque de las alas, que tiene un gran flechado, se trata de igualar o se trata de sincronizar justamente con el ángulo conformado por la onda de choque, el ángulo del cono conformado por la onda de choque. Con lo cual se logra que el borde de ataque del ala se adhiera prácticamente a esta zona de alta presión y se pueda deslizar justamente en ella, y por esto les llaman el deslizador en la onda de choque o wave rider. Algunos de ellos incluso en la punta de ala tienen algo que se le llama el tip flap, que es un doblez hacia abajo. Este tip flap es como un winglet, pero en lugar de ser hacia arriba como son los winglets, es hacia abajo y es prolongado, es bastante largo. Pues bueno, ahí se induce justamente una zona de alta presión provocada por la onda de choque, generando en el tip flap una reacción ascensional, es decir, una presión positiva que ayuda a generar más sustentación. Y de esta manera se logra también mejorar ligeramente la relación L sobre D. Este fenómeno, lamentablemente, solo se produce a una velocidad de Mach, es decir, a un número de Mach. Cuando la aeronave reduce velocidad, cuando la aeronave desacelera, este fenómeno se pierde y nuevamente pues empieza a reducirse la relación L sobre D. Pues bueno, son algunos aspectos que considero que son interesantes acerca del diseño hipersónico. En el episodio 3 continuaremos un análisis de otros conceptos, otros factores que también resultan importantes en el diseño hipersónico.
Por ahora, pues les doy las gracias y recuerden que si les gusta la conversación pueden presionar like y pueden suscribirse al canal. Les agradezco su atención y los espero para el episodio número 3. Muchas gracias.